Shalom, amados hermanos. Estoy aquí, quiero preparar este cortito video porque estaba estudiando algo que me parece interesante y quiero compartirlo contigo. Y últimamente, ¿verdad? He estado con mucha, ¿verdad? Estudiando varias cosas, pero lo que quiero traerles hoy es, últimamente yo me he dado a la tarea de estudiar contexto. Cada vez que estudio un versículo bíblico, estudio contexto, porque quiero ser diligente a la hora de enseñar. Así que hablando sobre esto, un contexto que estaba estudiando en estos días y que quiero traerles porque es un versículo muy famoso, muy mencionado en muchas, ¿verdad? En muchos altares, en muchas iglesias, por muchos pastores, por muchos maestros, muy enseñado, pero se enseña desde un contexto completamente incorrecto. ¿Y qué versículo me refiero? Es el versículo Juan, que se encuentra en Juan, capítulo 10, versículo 10. Y voy a leer de la Biblia Nueva Traducción Viviente. El versículo dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Este versículo en la Reina Valera, y como todos estamos acostumbrados a escucharlo, es el que dice: el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Y siempre se hace referencia a este versículo. ¿A quién? Al diablo. Pero cuando nosotros estudiamos el contexto y cuando estudiamos el trasfondo de lo que Yeshua está hablando en este versículo, vamos a ver que es totalmente incorrecto. Sí sabemos que el ladrón viene, ¿verdad? Que el diablo quiere venir a hurtar, matar, entre comillas, porque hay que ver en qué contexto Yeshua, como vemos aquí, Yeshua no se refiere al diablo porque el diablo no nos puede matar, porque el diablo no tiene autoridad absoluta sobre nosotros. El diablo nos puede influenciar a hacer daño, el diablo nos puede tentar, el diablo nos puede oprimir, ¿verdad? El diablo nos puede robar, pero el diablo no puede tocar nuestra vida, porque nuestra vida, quien la dio fue Hashem y quien la quita es Hashem. El diablo no puede tocar nuestra vida. Así que ese es un tips también que vemos que este versículo no hace referencia al diablo, porque el diablo no nos puede tocar, no puede tocar nuestra vida. Así que vamos a entonces a ir hablando, ¿verdad? Porque siempre se enseñó que este versículo es referencia al diablo. Pero cuando nosotros estudiamos el contexto, esto es un error. ¿Por qué? Porque aquí muchas veces, como les dije, ¿verdad? Estudiamos un versículo, no vamos a buscar el contexto de lo que quiere hablar. Entonces nosotros hemos visto muchos mensajes sobre este versículo cuando quieren, por ejemplo, quieren hacer un culto de liberación y sanidad interiores, el diablo viene a hurtar y matar y destruir. Cuando quieren, ¿verdad? Cuando alguien está siendo oprimido o está siendo en algún área de nuestra vida oprimido, pues rápido citan este versículo para hacer referencia al diablo. Y así es muy fácil, mis amados hermanos, cuando le queremos echar la culpa al diablo de todo, para no introspeccionarnos y para no ver lo que está mal dentro de nosotros y no trabajarlo. Pero bueno, no es el tema hoy. Quiero hablarle y vamos a ver, entonces, ¿quién es el ladrón? Aquí, que Yeshua está hablando. ¿Quién es ese ladrón? Cuando nosotros leemos el versículo dentro de su contexto, mis amados hermanos, y el contexto lo encontramos en el mismo capítulo y en los mismos versículos. Muchas veces el contexto viene hasta del capítulo anterior y lo vamos a ver, ¿verdad? Dentro del contexto, entonces, ¿quién es el ladrón al que se refiere Juan?
Cuando Yeshua habla del ladrón, lo hace desde un contexto mucho más amplio de ladrones, salteadores, lobos y desconocidos que vienen a herir las ovejas. Y esto lo vemos en versículos anteriores al versículo 10. Vamos a comenzar, vamos al contexto. Vamos a empezar con el contexto. El capítulo 10, versículo 1. Dice Yeshua, les digo la verdad que de hecho, este versículo 1 es continuación del capítulo 9. Y vamos a entender esto más adelante. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en un lugar de entrar por la puerta con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Yeshua usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces le dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Voy a leer hasta el capítulo 12, hasta el versículo 12, perdón. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Nosotros vemos aquí, ¿verdad? En este contexto que aquellos, y me lo cita el versículo número 8, me dice, todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Ya aquí Yeshua nos contestó. Quiénes eran, quién era ese ladrón. Los que vinieron antes que él, los falsos mesías, los falsos profetas. Y vamos a ver más adelante, porque cuando nosotros vamos al trasfondo de dónde Yeshua está citando eso, vamos entonces a entender aún más este versículo. Así que nosotros vemos en este contexto, ¿verdad?, que Yeshua está diciendo que aquellos que vinieron antes que él, esos que vinieron diciendo que tenían autoridad, esos son los ladrones y los salteadores. Estos lo que querían era explotar las ovejas. De ahí Yeshua está diciendo que él está preparado para dar su vida por sus ovejas. Entonces, para entender más este contexto, si nosotros vamos al capítulo 9, Por eso, mis amados hermanos, es bien importante que nosotros seamos diligentes a la hora de nosotros estudiar la palabra. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando se escribió estos libros, no se escribieron ni con capítulos ni con versículos. Todo iba directo, eran en forma como de cartas. Todo iba completamente corrido, no habían divisiones. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Sí nos han facilitado, ¿verdad?, dentro de todo para nosotros poder buscar la referencia. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que cuando nosotros vemos un capítulo, lo tendemos a dividir
del capítulo anterior. Lo tendemos a que como aquí finalizó esta enseñanza, pues en este capítulo comienza una nueva enseñanza. Y muchas veces estamos en error y entonces cuando estudiamos la palabra con estas divisiones nos estamos perdiendo de la esencia y del contexto que tiene un versículo. Por eso, mis amados hermanos, cuando usted vaya a citar un versículo, cerciórese de que para lo que usted está citando es el contexto correcto. Ya de ahora en adelante usted no vaya a citar este versículo para hacer referencia al diablo, ¿verdad? Porque si no, pues usted lo sigue sacando de contexto. Y tenemos que ser diligentes porque si queremos enseñar la verdad, pues tenemos que estudiar. En el versículo 9, el capítulo 9, dice, mientras caminaba Yeshua, había un hombre que era ciego de nacimiento, y vemos aquí cómo relata, ¿verdad?, la sanidad del ciego cuando Yeshua escupió, hizo lodo, y entonces el hombre, ¿verdad?, sanó. Podemos ver entonces en los versículos 35 y 41, cómo dice el contexto, ¿verdad?, de lo que Yeshua estaba hablando. De los versículos, ¿verdad?, lo que Yeshua está hablando es porque cuando Yeshua hizo esta sanidad, para resumirle el capítulo y no entrar en él, cuando Yeshua hace esta sanidad fue en día de reposo. El hombre, ¿verdad?, se presentó en la sinagoga y los fariseos le hicieron un juicio porque empezaron, yo digo que fue un juicio porque se ve, o sea, él lo interrogaron, no fue un juicio, fue una interrogación. Lo interrogaron, ¿verdad?, de quién lo sanó, y todas esas preguntas que le hicieron, interrogaron a los papás del que había sanado, y entonces como él decidió seguir a Yeshua, lo expulsaron de la sinagoga. Entonces el contexto aquí, Yeshua les está hablando que los que verdaderamente estaban ciegos espiritualmente eran las autoridades y los líderes fariseos que estaban oprimiendo, ¿verdad?, a sus ovejas, ¿ok? Así que entonces, en el versículo 35 del capítulo 9, Yeshua dice, cuando supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Esto es al que él había sanado. ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Yeshua, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Yeshua. Entonces Yeshua le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. ¿Ve? Aquí Yeshua les está diciendo para demostrarle a eso que creen que ven, porque son siervos de Moisés y porque son seguidores de Moisés. Mucho cuidado, amados hermanos, porque muchas veces cuando venimos al caminar de la Torá, empezamos a estudiar las parashas, empezamos a estudiar contexto, y gloria a Dios que Dios nos ha abierto ese camino para estudiar la verdad de su palabra. Pero mucho cuidado con lo que estamos haciendo, que estamos aprendiendo, y mucho cuidado cómo tratamos a nuestros hermanos. Mucho cuidado cuando entramos en debates por yo querer tener la razón o por creerme que porque ahora digo 2 o 3 palabras en hebreo, me creo más que mis hermanos. Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pueden verse como que tienen vista, pero están más ciegos que el mismo que ustedes le están enseñando. Así que mucho cuidado, mis amados hermanos. Así que, y Yeshua dice, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Algunos fariseos, el que se pica, esto fue aquí, Yeshua lo hubiera dicho en buen puertorriqueño, si te picaste porque ají comiste. Lo hubiera dicho Yeshua si hubiese sido puertorriqueño. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Yeshua, pero siguen siendo culpables porque afirma que pueden ver. Entonces, la continuación, este es el último capítulo
el versículo del capítulo 9, pero la continuación sigue en el capítulo 10 y dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil. Entonces ahí Yeshua comienza a hablarle sobre lo que leímos anteriormente, ¿verdad? En el capítulo 10. Entonces Yeshua está diciendo que quienes el ladrón son ellos, son los que vinieron antes que él. En este contexto, aquellos que vinieron antes que Yeshua, diciendo tener autoridad, son los ladrones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían explotar las ovejas, y de ahí vemos cuando Yeshua habla y dice que él vino a dar su vida por las ovejas. Entonces, para entender este contexto, ¿verdad? Como les dije, tenemos que ir al capítulo 9 y leerlo completo. Y la continuación. Y Yeshua llamó ciego a los líderes religiosos, ¿verdad? Y como les expliqué, cuando nosotros leemos los libros de capítulo en capítulo, muchas veces perdemos de perspectiva el contexto. Vamos a aprender a leer los capítulos completos, corridos. Así que Yeshua continúa en el capítulo 10 dirigiéndose a los líderes religiosos, y él declara que él es el verdadero pastor y que las ovejas que son de él oyen su voz, lo reconocen y lo siguen. Entonces, ¿quién es el ladrón que Yeshua está haciendo referencia aquí? Aquellos que vinieron antes que él, nos los contestó en el versículo 8. Yeshua era la verdadera salvación para sus ovejas. El ladrón tan solo viene para destruir, y Yeshua vino para dar vida. El ladrón representa al falso líder religioso, como era el caso de los fariseos que expulsaron de la sinagoga al que había sido sanado. Yeshua, ¿verdad?, está haciendo referencia a estos ladrones que están ciegos, que no ven, y expulsaron, ¿verdad?, al que recibió sanidad. Así que muchas veces, amados hermanos, también esto tiene una enseñanza que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Que nosotros creemos que por tener mucha letra lo sabemos todo, y al estar tirándole a mis hermanos que saben menos que yo o que enseñan algo diferente que yo, muchas veces nos estamos convirtiendo en estos fariseos ciegos. ¿Por qué? Porque estamos de perspectiva que aunque mi hermano enseñe algo diferente a mí, sigue siendo mi hermano. Y tenemos que tener cuidado cómo nosotros nos dirigimos a ellos, porque nos podemos ver como estos líderes ciegos. Así que a veces nos llenamos de ego, mis amados hermanos, porque tenemos un cuarto lleno de libros, porque estamos enseñando, porque tenemos... Y de verdad hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Para nosotros entender también contexto de un versículo, también nosotros tenemos que ir al trasfondo de ese versículo. Muchas veces cuando nosotros estamos enseñando sobre un versículo que está en el Nuevo Testamento o en los escritos del primer siglo, es porque el trasfondo de ese texto lo encontramos o en la Torá o en el Tanaj. Así que hay que buscar. Aquí Yeshua, el trasfondo de este versículo lo podemos ver en Jeremías 23. Y yo les voy a exhortar, yo les voy a leer los primeros versículos de Jeremías 23, pero yo les exhorto a que usted tome nota de estos versículos aquí mencionados y usted se siente, usted los estudie y usted valide esta información que yo les estoy dando. Valídela, hermanos, hay recursos para validar. Así que Jeremías 23 dice: ¿qué aflicción le espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas, porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar? Dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores: en vez de cuidar mis ovejas, los pastores
En vez de cuidar mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde los he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando te levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Y por ahí sigue, ¿verdad? Una profecía en el libro de Jeremías 23. Pero yo les exhorto que usted tome nota de estos versículos y usted los estudie. También el trasfondo de esto también lo encontramos en Ezequiel 34. Vaya, hermanos, a esos versículos y estúdielo. Así que, mis amados hermanos, para cerrar este corto video, quiero decirle, el ladrón que habla Yeshua no es el diablo, en Juan 10:10. El ladrón son todos estos líderes religiosos que vinieron antes que él y que estaban oprimiendo a su pueblo. Y Yeshua vino a traer vida y a traerle vida en abundancia. Así que, mis amados hermanos, sea diligente a la hora de estudiar Torah, a la hora de estudiar la palabra, sea diligente. Valide la información y les exhorto a que cuando usted aprenda esta riqueza y aprenda la verdad, no se llene de orgullo ni se crea más que su hermano. Sea humilde y dele gracias al Padre porque le está dando esta sabiduría y este conocimiento para edificar. Porque el fin de toda esta letra es edificar el pueblo de Hashem, que es uno, somos uno. Así que, mis amados hermanos, Dios me los bendiga y me los guarde y que Hashem les prospere y muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima. Shalom.